Lo dijo en la primera hora. 7:16 en la mañana, gracias la enorme interacción que como siempre tenemos en nuestro espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Hablemos de la asamblea porque el viernes la asamblea se instala y logra una mayoría política sin precedentes. La elección de Henry Kronfle con 128 votos. Hubo designaciones como la de Egner Recalde, como la de Diego Matovelle, la de Jorge Acaiturri, la del secretario Alejandro Muñoz, la de la prosecretaria Rocha, que alcanzaron sobre los 130 votos. Viviana Velosa alcanzó 99 votos, Esther Cuesta, que está con nosotros, 101 votos. Más o menos por ahí fue la cosa, pero hubo una mayoría, y lo de Kronfle es una mayoría inédita. No tengo en mi cabeza un presidente que haya logrado en la legislatura semejante cantidad de votos. El 93% a favor para convertirse en el titular de la función legislativa. Y luego ayer, con 114 votos, la Asamblea Nacional logró la integración de las 15 comisiones legislativas especializadas permanentes. Le quiero agradecer a la gentileza Esther Cuesta. Ella es asambleísta de Revolución Ciudadana, representa a los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía. Y el día viernes fue designada integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL en representación de Revolución Ciudadana. Esther, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. En representación de Revolución Ciudadana y permítame agregar en representación de los hermanos migrantes que tanto aportamos en este país, no solamente con nuestras remesas, sino también que nunca hemos olvidado a nuestras familias, nunca hemos olvidado a nuestros hijos, tantas madres, y que hoy, precisamente mientras estamos hablando, miles de migrantes ecuatorianos intentan salir del país ante la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de inseguridad. Así que por ellos también vamos a trabajar en esta Asamblea Nacional. ¿Cuál es la lectura que debe darle el país al entendimiento político del viernes? Porque, a ver, al viernes ya se sabía que había un entendimiento político entre Revolución Ciudadana, ADN y el Partido Social Cristiano con sus aliados, y había un cálculo de 94 votos seguros. Pero al final, Kronfle logra 128 y luego, como digo, otros lograron sobre los 130. Fluyó con una mayoría que no estaba prevista originalmente. ¿Qué implica esa mayoría? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo debemos leer esa mayoría, Esther? Bueno, yo creo que esa mayoría nos refleja que hay una voluntad política de la gran mayoría de los 128 legisladores que necesitamos consensos, necesitamos trabajar por el país, basta de odios, basta de riñas. El país no aguanta más, está hecho pedazos y creo que el Ecuador, los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, requerimos una Asamblea Nacional que esté lista para trabajar, para legislar, para fiscalizar en beneficio de todos los ecuatorianos. Entendemos, asambleísta, que esta mayoría se consolidó en un primer momento para poder elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional, para conformar el Consejo de Administración Legislativa, para la integración de las comisiones y en lo posterior la elección de las autoridades. Pero de aquí en más, ¿cómo se proyecta esa mayoría para la elaboración, en este caso de la agenda legislativa, para este año y medio, un poco más que tiene esta Asamblea Nacional? Porque también no faltó quienes, por un lado, aplaudan y saluden esta coalición, si se quiere, y de otro lado, quienes especulen, bueno, ¿y cuánto les va a durar por estas diferencias ideológicas? Bueno, yo creo que nos va a durar el tiempo que tengamos la conciencia de la situación del país. Yo espero que podamos alcanzar las metas legislativas en temas de seguridad, en promoción de empleo, que es lo que más requiere el país. Así que yo confío en que los legisladores tendremos la capacidad política, la madurez política de dejar nuestras situaciones personales y trabajar por el país. Yo realmente lo confío y espero que sea así. Pero han hablado justamente con miras a estructurar esa agenda legislativa para alcanzar inclusive ahí esos consensos que se requieren. Efectivamente, esto tiene que pasar. Lamentablemente no todos los legisladores pudieron formar una bancada, ¿no? Por ejemplo, los asambleístas de Pachacuti no pudieron formar su propia bancada y tener también un miembro del Consejo de Administración Legislativa. Todavía nos falta elegir ese miembro del Consejo, exactamente, la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa, así que esperamos pues que hayan las mociones y esperamos se lo pueda hacer, ya sería después de la posesión del presidente Noboa. Pero la mayoría del viernes entonces, de viernes y de domingo, es una mayoría que uno puede pensar
se estructuró exclusivamente para designar autoridades. ¿No es una mayoría detrás de la cual hay una agenda de trabajo legislativo y de fiscalización? La agenda legislativa es de toda la Asamblea Nacional, ojo. Lo que hemos hecho es una gobernabilidad, una gobernanza, mejor dicho, una gobernanza dentro de la Asamblea Nacional para poder trabajar. Si no podemos llegar a mínimos acuerdos, no podemos nombrar las autoridades de la Asamblea Nacional, no podemos formar las comisiones, por lo tanto, era un consenso mínimo, como creo fue indicado en el debate del día viernes, un consenso mínimo para organizar la Asamblea Nacional. Ya, eso tiene que quedar claro. Esa mayoría del viernes y del domingo es una mayoría netamente para organizar el funcionamiento de la Asamblea. Correcto. No es una mayoría de largo aliento para el futuro. Es una mayoría para poder trabajar en la Asamblea Nacional. Evidentemente. Y el punto de partida ha sido la elección de las autoridades y la integración de las comisiones. Exactamente. Los temas que vamos a tratar en las diferentes comisiones son temas que se tratarán en las comisiones y ahí tendrán que formarse los consensos en las diferentes comisiones, basado en los temas que se traten en las comisiones. Pero eso querría decir entonces que en las negociaciones previas no es que se habló de leyes que hay que priorizar específicamente o de temas de fiscalización que hay que priorizar, y aquí es inevitable hablar, por ejemplo, de la intención que tienen ustedes como Revolución Ciudadana de llevar a juicio político a la fiscal general del Estado. Este tema de la fiscal no forma parte de este entendimiento, Esther. No forma parte de este entendimiento. No. Porque cada partido político tiene su agenda. Cada partido político tiene, evidentemente, en el caso de la Revolución Ciudadana, los intereses de las grandes mayorías, de los migrantes, de los niños que están abandonados el día de hoy, de los niños que migran solos las fronteras, que no tienen medicinas, que no tienen desayuno escolar, que no han tenido vacunas en estos años. Entonces, cada movimiento, cada partido político tendrá sus prioridades en la agenda legislativa. Y la Revolución Ciudadana ya lo ha dicho muy claro. Y también vamos a tener que fiscalizar las promesas del señor Noboa en los temas, por ejemplo, de jubilación. Él lo dijo en la campaña que él va a dar, digamos, como parte de la jubilación, el mínimo salario básico a los jubilados y que va a haber cupos para todos los estudiantes en las universidades. También vamos a tener que fiscalizar eso. Asambleísta, voy a trasladar una inquietud que nos llega desde acá, desde uno de nuestros internautas. ¿Por qué queda aislado Construye? Y entiendo que esta pregunta va en el sentido de que en el caso de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, Construye no fue tomado en cuenta. Evidentemente hay legisladores de la bancada que integran las comisiones, sí, y hay una vocalía que le correspondería. ¿Pero por qué queda aislado? Bueno, yo no sé si sería la palabra aislado. Lo que tengo recuerdo es que los miembros de la bancada Construye decían que con todos querían hablar menos con Revolución Ciudadana. Y ya desde allí me parece que ellos quisieron aislarse. Nosotros somos la bancada más grande de la Asamblea Nacional, conformada por 51 legisladores, y ellos fueron los que quisieron aislarse, al decir que no, que querían hablar con todos, menos con 51 legisladores. Por eso la postura en este caso de la bancada de la Revolución Ciudadana en la votación para la tercera vocalía, porque toda la bancada votó en contra de la moción que fue presentada. Bueno, personas ¿Esa fue una respuesta? Bueno, una respuesta, y la otra, personas que nos insultan, que nos difaman, y después nos piden el voto. O sea, creo que debe haber una coherencia, ¿no? Por lo tanto, no hubo consenso en la persona que fue mocionada, por lo tanto, se espera que haya una nueva moción para considerarla. Pero partamos del hecho de que, y le pregunto si en eso hay alguna discusión. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los 4 vocales del CAL, el CAL está integrado por 7 personas: presidente, las 2 vicepresidencias y 4 vocales. En el caso de presidente y 2 vicepresidentes puede ser cualquier asambleísta elegido, eso es lo que ha pasado, pero los 4 vocales tienen que representar cada uno a una bancada legalmente reconocida. En la asamblea hoy tenemos 4 bancadas: Revolución Ciudadana, que tiene un vocal, usted es la representante; el Partido Social Cristiano tiene un vocal, es Jorge Acaiturri; ADN tiene un vocal, que es el señor Diego Matovelle, y queda una bancada adicional que es Construye. Que es la que está conformada hasta el momento, y si no me equivoco, están corriendo estos 5 días, 5 días que claro. da la ley. Sábado, domingo, lunes, martes, hasta el miércoles. Para que todavía puedan ingresar solicitudes de constitución de bancada. Pero al día de hoy,
Solamente quedaría ¿no? construye. Si es que pasan los 5 días y solo queda construye, ¿están conscientes de que sí o sí tiene que ser un asambleísta de construye el que tiene que ser nombrado como integrante del CAL? Claro que sí. En eso no hay discusión, No Esther. hay discusión, no hay discusión. Además, la ley de la función legislativa es clara al respecto y nosotros vamos a cumplir la ley, evidentemente. Pero la postura seguirá siendo la misma, es la pregunta. Porque Bueno, seguirán existiendo mociones, ¿no? No, dependiendo de la moción que presenten. Ok. Nosotros estamos dispuestos, Analizarán entonces la persona, en este caso. también la persona, exactamente. ¿Y de qué depende la persona? A ver, ¿por qué no votaron por la asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas? ¿Cuál fue la valoración? Digamos, la valoración es que queremos una persona con quien se pueda trabajar en el Consejo de Administración Legislativa, alguien que no esté insultando, difamando, que eso realmente no va a ser constructivo en un corto tiempo que tiene tanto el Pleno como el CAL. Pero si usted me dice, por ejemplo, que no votan por Ana Galarza, yo les voy a entender. O sea, es lógico desde lo político que ustedes Qué no van a bueno, votar por Ana- Fabricio, que nos no, entienda. Es que sí, porque yo tampoco pensaría que Ana Galarza va a votar por ustedes. O sea, es que es así. Las cosas hay que decirlas. Ni Ana Galarza votaría por ustedes, ni ustedes por Ana Galarza. Por la postura más frontal que ha Claro, tenido, porque viene a digamos. ser la postura más controversial, si se quiere, dentro de esta relación tan tirante entre Ana Galarza y RC y Ana Galarza. Ya, yo le entiendo eso. Pero ¿y la asambleísta de Santo Domingo? Es un rostro nuevo, no sé hasta qué punto hubiese generado algún tipo de polémica. ¿Por qué no votar por ella? Construyo hubiera podido decidir que la moción sea presentada por otro Ah, asambleísta. el problema fue quién la mocionó. No digo. Ah, ya cacho, entonces. O sea, el problema es que Ana Galarza mocionó. Si mociona otra persona, ustedes estarían de acuerdo, ustedes podrían votar. Habría que analizarlo, habría que analizarlo. Pero digo, no, pero, a ver, de alguna manera no se cae en una suerte de infantilismo, el decir, porque emocionar a Galarza, aunque sea un buen perfil, no voy a votar. O sea, yo creo que hay que llegar a consenso, Fabricio. Se solicitan ciertas cosas y quieren, digamos, seguir. Entonces, nosotros realmente de corazón lo digo, espero que Construye pueda evaluar la persona que emociona y quién emociona esa persona. Así que realmente esperamos también que el CAL pueda conformarse pronto y tener ya la primera sesión del CAL. Pero ustedes, y permítame insistirle, dependiendo de lo que usted nos ha conversado en este momento, ustedes sí podrían dar votos de Revolución Ciudadana para elegir a un integrante del CAL del lado de Construye con las consideraciones que usted ha mencionado. Absolutamente sí. ¿Y se ha adelantado conversaciones en estas horas? ¿Se ha hablado sobre eso? En estas horas no le puedo decir, me acabo de levantar, pero seguramente vamos a seguir conversando y espero que se llegue al consenso lo más pronto. Cambiando de tema, asambleísta, en términos generales, ¿en qué condiciones, en qué estado está ahora mismo la Asamblea Nacional? Ya hemos hablado de que sí, deberán trabajar en una agenda legislativa, hay leyes que deben ser priorizadas para su trámite y demás, pero llegan a la Asamblea Nacional luego de 6 meses de para prácticamente, luego de la disolución en el periodo anterior. ¿Cómo llegan? Bueno, debo decir que hay mucho trabajo acumulado. La Comisión de Justicia tiene un sinnúmero de proyectos de ley que tiene que tratar. Hay 6 juicios políticos pendientes y eso es digamos, la Asamblea tendrá que decidir y esa tendría que ser una resolución que tengamos que tomar en el Pleno de la Asamblea Nacional como máximo órgano de decisión legislativa. Sobre qué vamos a hacer, por ejemplo, con estos 6 juicios políticos, donde algunos de los interpelantes ya no son legisladores. Ya no son legisladores. Entonces, la norma no dice nada sobre eso. No dice nada. Lo obvio, lo lógico, pero habría que especificarlo, es que si ya los interpelantes no son asambleístas, tendrán que ir a archivo. Y si... O designar a nuevos interpelantes. No, En sí, algún momento sí se lo hizo. En algún momento habría se que designó decidirlo. un nuevo interpelante. Pero si hay uno, por ejemplo, hay un juicio político y hay 2 interpelantes, un interpelante es asambleísta y el otro no, ese sí podría continuar, porque un asambleísta de los interpelantes es a un legislador. Por ejemplo, el caso de Peter Calo, que estaba en el Comité de Ética, que ya no es asambleísta, evidentemente eso tiene que archivarse, porque él ya no es asambleísta. Entonces, hay ciertas cosas que tiene que tomarse una decisión y esa para mí será una de las próximas decisiones que tendrá que tomar el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo vamos por ejemplo, qué vamos a hacer con los grupos parlamentarios de amistad, con los grupos parlamentarios temáticos que fueron conformados en el periodo anterior? Algunos de los miembros ya no son legisladores, algunos sí,
Y entonces ahí habrá que tomar decisiones. Sobre el tema de los juicios políticos, volviendo a esto, ¿usted tiene identificados de pronto cuáles son estos cuyos interpelantes ya no son asambleístas y podría existir este análisis de que vayan al archivo? ¿Qué casos puntuales? ¿Qué juicios políticos? Me parece uno que era contra el consejo de la Judicatura, que ya no son asambleístas. Esos tendrán que archivarse. Es mi opinión personal. Y eso habrá que analizarlo. Pero eso lo analizará el CAL para que luego resuelva el Pleno, o cómo debería darse Siendo esta que la decisión. norma no determina algo específico. Nosotros, yo como legisladora y mi asesor, estamos preparando un proyecto de resolución Ya. para Para el presentar Pleno, directamente para al el Pleno. Pleno de la Asamblea Nacional, que es quien debe decidir, no el CAL. ¿Qué debemos hacer, y hablando del CAL, qué debemos hacer con la gran cantidad de proyectos de ley que hay en la legislatura? Me parece que hay como 500 y pico de proyectos de leyes que están allí. Hay algunos que son proyectos de ley de reformas a un artículo de un cuerpo normativo. O sea, lamentablemente es así. Pero, ¿cómo depurar esa cantidad de proyectos de ley para priorizar lo realmente importante y urgente, asambleísta Tercuesta? Cada comisión tendrá que hacer un cronograma o un informe, mejor dicho. Cada comisión tendrá que hacer un informe para poner en conocimiento de todos los miembros de la comisión cuáles son los proyectos de ley, cuáles son las evaluaciones de las leyes que se encuentran en tratamiento en las comisiones, y desde allí la comisión tendrá que elaborar un plan de trabajo que priorice los proyectos de ley, las evaluaciones de ley de las comisiones. Y ahí tocará a los legisladores, y con el liderazgo de los presidentes de las comisiones, decidir, priorizar cuáles son las leyes que se deben tratar con mayor urgencia. ¿Hay una fecha estimada en la que se podría advertir que ya se contaría con una agenda legislativa sobre la cual trabajar? O sea, ¿cuánto tiempo les tomaría ese análisis y esa construcción? Bueno, yo creo que este informe debería estar en los próximos 10 días. Cada comisión tiene que hacer este informe en los próximos 10 días. Y de ahí hacer un plan de trabajo. Y de ahí yo estimaría que en un mes podríamos ya tener una agenda legislativa, si trabajamos a la velocidad que requiere el país. ¿Qué pasa con el juicio político a Guillermo Lasso? El presidente Lasso en 3 días terminará su mandato. Dentro de la Asamblea Nacional, ¿hay la intención de retomar ese juicio político o simplemente lo van a dejar ahí? Bueno, hay 6 juicios políticos, y cuando el ¿Se incluye el del presidente también? Sí. Cuando el presidente Lasso disuelve la Asamblea, y eso es algo que debemos reformar, ya estoy trabajando yo en eso en mi calidad de legisladora, hay vacíos legales, hay lagunas legales, porque la Constitución solamente habla de la muerte cruzada en el 148, en la Ley de la Función Legislativa solamente el artículo 50, pero no hay un régimen de transición. ¿Qué sucede con el trabajo legislativo? La Constitución española establece que no se puede disolver la Asamblea si hay un proceso de censura, si hay un proceso de impeachment. Y eso es algo que debemos considerar en Ecuador. El presidente Lasso disuelve la Asamblea en medio del tratamiento de la censura. Pero no tenía impedimento. No tenía impedimento. Y eso no podemos, en mi opinión, no podemos correr el riesgo que suceda otra vez. Por lo tanto, el juicio político, debemos tomar una decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque la última sesión del Pleno, si usted recordará, Fabricio, era precisamente el juicio político del señor Lasso. Sí, fue el martes 16 de mayo. Exactamente. Entonces, y yo incluso me quedé con mi discurso, porque yo también pedí la palabra y supuestamente iba a ser el día miércoles que iba a intervenir. Así que eso está en suspenso, eso está pendiente, y el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que tomar una decisión, sea cual fuera, o ir a archivo o continuar el juicio político, pero no se puede quedar en el limbo, no se puede quedar en Pero el aire. no hay todavía una, digamos, ustedes como bancada de Revolución Ciudadana, ¿tienen una postura en ese sentido? ¿Ustedes creen que se debe retomar el juicio político? ¿Van a plantear eso? ¿O de alguna manera van a decir, bueno, hay cosas más importantes, vamos a dejar ese tema de lado? Le voy a dar mi postura personal. La Mi suya. postura personal es que debemos continuar el juicio político. La Asamblea Nacional tiene ese tema pendiente, que lo tratamos, como usted recuerda, Fabricio, el 16 de mayo, y el juicio político debe continuar y la Asamblea Nacional debe tomar una decisión. Pero como bancada no han tomado una decisión. No hemos tomado una decisión, pero espero que sea la posición que yo tengo, que es la posición de muchos de mis compañeros legisladores de Revolución Ciudadana. ¿Prevén analizarlo? ¿Es un tema que al menos está en la agenda inmediata como bancada?
Es un tema que lo hemos tratado, pero no a gran profundidad. Teníamos que conformar la organización de la asamblea, pero seguramente en los próximos días sí lo vamos a tratar. Lo último, y permítame insistirle, ¿hay alguna referencia, porque nos hablaba de las bancadas y estábamos hablando de los 5 días que terminan el miércoles para registrarse como bancada? ¿Saben de algún tipo de conversaciones entre asambleístas de sectores minoritarios para tratar de conformar una quinta bancada en la asamblea? ¿Está ocurriendo eso? Hemos conversado con legisladores, tenemos conocimiento que sí hay esa intención. Lamentablemente aún no se ha conformado esa bancada, pero sí hay la posibilidad también que se forme esta bancada con estos asambleístas de partidos minoritarios en la asamblea. Sí. ¿Y ahí cómo se definiría la tercera vocalía? ¿Tendrán que presentarse una moción por parte de Construye u otra moción por parte de la bancada que eventualmente se integre? Y la que obtenga el mayor voto es la que va a integrar el Consejo de Administración Legislativa. Que ya pasó en 2021 cuando se integró el BAN y quedaron fuera los socialcristianos, fruto del acuerdo político de esa época. Esther, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias. Esther Cuesta, asambleísta de Revolución Ciudadana, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, hablando aquí en A Primera Hora sobre la naturaleza del acuerdo político alcanzado el pasado viernes, que se materializó en la elección de autoridades legislativas y ayer en la integración de las 15 comisiones permanentes. Veamos qué pasa en los próximos días. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.